Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que nos acompañan en esa exposición del Evangelio de Marcos. Para mí de nuevo es un placer estar con ustedes y vamos a considerar este último tramo en la vida de nuestro Señor Jesucristo antes de su crucifixión. El título de este mensaje es Nuestras tentaciones, el poder de Satanás y la fidelidad del Señor, porque de esto trata el tema que vamos a considerar. Y el pasaje correspondiente es Marcos capítulo 26, los versículos, Marcos capítulo 14, 26 al 31. Y luego también vamos a considerar algunos versículos que van al final del capítulo, que son los versículos 66 al 72, pero esos versículos vamos a considerar aparte. La última vez estuvimos con el relato de Marcos de la última cena del Señor Jesucristo con sus discípulos, y aquello era una cena especial, que era la cena de la Pascua, o el Pesaj hebreo, que era el inicio de la festividad de los panes sin levadura, que duraba una semana. Y nos dimos cuenta cómo el Señor había usado esta ocasión precisamente para oficialmente cerrar el antiguo pacto y abrir el nuevo pacto. Era, por lo tanto, un momento bisagra, donde se celebró la última Pascua antes de la muerte de Jesucristo, y por lo tanto la última Pascua que todavía tenía un sentido porque miraba hacia adelante, hacia la redención de nuestro Señor, y la primera Santa Cena, que tiene esa función de mirar hacia atrás al sacrificio cumplido y conseguido de nuestro Señor Jesucristo. El texto que vamos a leer es un texto muy interesante, tomando en cuenta que el Evangelio de Marcos es un evangelio que, aunque fuera escrito por Marcos, realmente tenía la aprobación de Pedro. Quiere decir que el contenido del Evangelio de Marcos es algo que Marcos consiguió precisamente de un testimonio de primera mano del apóstol Pedro. El Evangelio de Lucas es un evangelio que tiene en el trasfondo el apóstol Pablo. O sea, quiere decir que Lucas era el que acompañaba al apóstol Pablo en muchos de sus viajes. Era el último que estaba con él, incluso en los últimos momentos de su vida, y por lo tanto es un evangelio que también tiene, para decirlo así, un patrocinador. El Evangelio de Marcos, el patrocinador, el que está detrás, el que dio autoridad a ese evangelio, autoridad apostólica, es Pedro. Y esto es sorprendente en el sentido siguiente. Pues muchas veces cuando estamos hablando de personajes famosos, por ejemplo, personajes famosos en el mundo de la política o en el mundo, digamos, que nos rodea, nos damos cuenta que esos personajes normalmente tienen mucho cuidado en relatar sus biografías personales de una forma lo más favorable posible. Una de las cosas que nos llama la atención en la Biblia es que la Biblia desconoce ese tipo de blanqueo de imagen. La Biblia no conoce héroes que están exentos de peligros, de fracasos, en algunos casos incluso de crímenes. La Biblia nos cuenta de forma muy realista cómo realmente eran estos personajes. Y el personaje central de los versículos que en un momento vamos a considerar es Pedro.
precisamente. Y veremos ahí Pedro no precisamente en uno de sus momentos más favorables. Sin embargo, Pedro mismo nos cuenta esos detalles y Marcos lo apunta de una forma muy fidedigna, donde Pedro habla de forma muy abierta de posiblemente el momento más triste, más negro de toda su vida. Por lo tanto, vamos a escuchar los versículos 26 al 31 y estamos en el capítulo 14 de Marcos. Marcos 14, 26 al 31. Y dice así: Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Hasta aquí la palabra de Dios y vamos a tomarnos un momento para hablar con Dios. Señor nuestro Dios, te agradecemos profundamente por esa posibilidad de nuevo de abrir la Biblia, escuchar tu palabra, escuchar lo que nos quieres decir, y te pedimos, Señor, por tu bendición. Te pido que en esos momentos bendigas a todos y cada uno de los que nos están escuchando, o sea en directo o luego a través de las grabaciones. Te pedimos, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo hables claramente a la conciencia y a la mente, al corazón de cada uno. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Estamos en esos momentos cruciales donde el Señor está preparando, de hecho, estableciendo de forma formal el nuevo pacto. Es la tercera copa de la Pascua, del Pesaj, que al mismo tiempo forma parte de uno de los, tradicionalmente se dijo sacramentos. Nosotros nos gusta más hablar de símbolos en el Nuevo Testamento, que aparte del bautismo es la Santa Cena, que conmemora precisamente el establecimiento de este nuevo pacto conseguido por la sangre de Cristo. Terminó esa liturgia, esa comida litúrgica que era la Pascua, con el cantar de lo que aquí Marcos llama escuetamente el himno en el versículo 26. Bueno, nosotros sabemos precisamente de qué se trata. Se trata de los salmos 115 al salmo 118. Salmo 115 al 118, que eran salmos precisamente que formaban parte de esta última parte del Seder, del orden de la liturgia de la cena de la Pascua. Y por supuesto, aunque nosotros tenemos leer los salmos, pero los salmos eran canciones y esto se cantaba, y claro, esto no se cantaba en 5 minutos, esto duraba su tiempo. Son los salmos 115 al 118, podríamos decir curioso, pero obviamente forma parte de la previsión divina y de la ordenanza divina de que precisamente
esos salmos, 115 al 118, son uno de los salmos más cristocéntricos de todo el Antiguo Testamento. Solamente quiero dar 4 ejemplos para que entendamos hasta qué punto estos salmos eran proféticos, que hablaban precisamente de lo que iba a pasar de aquí en pocas horas. Quiere decir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el Salmo 116, versículo 3, leímos: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Sheol. Angustia y dolor había yo hallado. Eso describe a la perfección lo que nuestro Señor Jesucristo debe de haber sentido en estos momentos. O por ejemplo, del mismo Salmo 116, el versículo 10, que también habla de sus aflicciones, cuando dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. O del mismo Salmo 116, podríamos leer el versículo 15, que dice: estimada es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos. Bueno, aquí su propio Hijo, el propio Hijo de Dios, se está preparando para dar su vida. Y los discípulos y el mismo Señor Jesucristo lo estaban cantando. O en el Salmo 118, ya prácticamente hacia el final de este momento, cuando se cierra la comida de la Pascua, dice: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. ¿Y quién no piensa en esa petición del Señor Jesucristo cuando repite esas palabras en su oración: Señor, si es posible, o Padre, si es posible, que pase este cáliz de mí? Bueno, esto es inspirado por uno de los últimos versos de este himno. Pues esto es lo que cantaban y qué debería haber pensado nuestro Señor cuando Él, plenamente consciente de que esto iba a cumplirse todo, en un momento estaba entonando también con los discípulos este himno. Y ahora salen de este aposento alto. Si realmente, como dijimos la última vez, esto era el cuartel general de la iglesia primitiva, estamos hablando de una casa que hoy se encontraría cerca de lo que es el monte de Sión, en la parte este de Jerusalén, de la antigua ciudad de Jerusalén. Y ahora los discípulos, juntamente con su maestro, como dice aquí, salieron al monte de los olivos. Quiere decir que ellos cruzan la ciudad antigua y finalmente salen por la puerta que da hacia el monte de los olivos, la puerta este, bajan al valle del Quedrón para subir otra vez, una subida bastante empinada hacia el monte de los olivos, donde aproximadamente a mitad de su altura se encuentra ese sitio que ahora vamos a considerar que es el lugar que se llama Getsemaní. Esto viene de una palabra hebrea, Gatshemen, que significa la prensa de aceite. ¿Por qué? Bueno, porque en esa zona había, hasta el día de hoy, por cierto, olivos, y de allí se consiguió ese aceite muy apreciado, tanto hoy en día como en aquel entonces, por los jerusalemitas. Y Jesús aprovecha la ocasión antes de dedicarse a la oración, como lo veremos más tarde, para hablar con sus discípulos. No solamente había un traidor entre ellos, que por cierto ya había salido antes para dedicarse a su negocio, sino además había alguien que era, para decirlo así, el portavoz de todos los discípulos que le iba a negar.
Y además de esto, todos los demás le van a abandonar, pero particularmente trágico en ese sentido es la figura de Pedro. Dice el versículo 27, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús aquí cita una profecía del profeta Zacarías, que precisamente de forma profética habla de lo que ahora está a punto de pasar. Porque realmente todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo está anunciado, está predicho en la Biblia. No hay nada, y Jesús así lo explica claramente cuando luego, después de su resurrección, se dirige hacia Emaús con dos de ellos y les dice, ¿nunca habéis leído que tanto la ley de Moisés, los profetas y los demás escritos hablan de mí, hablan de ese ministerio? Y esa parte también, lo que ahora iba a suceder, que todos iban a abandonarle. Esto no fue una sorpresa, porque siglos antes fue anunciado ya claramente, en ese caso, por el profeta Zacarías. Y es muy interesante comparar lo que dice Jesús aquí con lo que Zacarías en su momento iba a anunciar. Zacarías literalmente dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiera el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Jesucristo aquí hace un pequeño cambio que no invalida al versículo, sino le da un enfoque muy curioso. Él dice, heriré al pastor. En el texto de Zacarías dice, hiere al pastor. Y al hacer ese pequeño cambio, pues él no lo hace porque no sabe citarle correctamente, sino simplemente porque quiere dar a sus discípulos una enseñanza muy importante. Quiere decir, el que dispersa a las ovejas es él mismo. Quiere decir que él domina la situación en cualquier momento. No es que el diablo dispersara las ovejas. Y esto se demuestra también en otro versículo, en ese caso del profeta Isaías, cuando dice en el capítulo 53, versículo 10, con todo eso, el Señor, aquí está hablando de Dios el Padre, quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Quiere decir que esto ocurre según los planes y designios de Dios. Nada le coge a Dios por sorpresa y tampoco al Señor Jesucristo. Eso lo vemos en un pequeño detalle. Por ejemplo, en el capítulo 19, versículo 30, Jesús dice, o Juan dice en cuanto a Jesús, inclinando la cabeza, expiró. Quiere decir, en la secuencia, primeramente inclina la cabeza y luego expira. Quiere decir que Él da su vida. Y esto es un principio, es un detalle, pero es un principio muy importante que tenemos en el Nuevo Testamento y también así fue anunciado en el Antiguo Testamento. Nadie le quitó la vida a Jesucristo, Él dio su vida. En cualquier momento Él hubiese podido retener su vida, pero no lo hace. Lo hace, Él da su vida y lo hace a sabiendas de que no había otro camino para conseguir la redención. El diablo aquí es simplemente un siervo, para decirlo así, que tiene que hacer lo que Dios ha establecido. Y esto ocurre también en cuanto a los creyentes. El diablo, incluso en cuanto a los creyentes, tiene que servir a los designios de Dios. Él no tiene, en ese sentido,
un margen de maniobra que él establece. No, el diablo solamente puede actuar donde Dios le deja actuar. ¿Y por qué es eso tan importante? Porque tiene que ver con nosotros, los creyentes. En un momento vamos a hablar de esto. Es Lucas, el evangelista Lucas, que en ese contexto añade un versículo que los otros evangelistas no cuentan. Lo que hay detrás de esa negación de Pedro que iba a ocurrir en un momento. Él añade lo siguiente, en el capítulo 22, versículo 31 y 32 dice: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y esto es muy importante, que todos los que son hijos de Dios no pueden ser arrebatados de sus manos. Quiere decir, Satanás no tiene un poder ilimitado sobre nosotros, tiene solamente el poder de ir hasta donde Dios lo permite. Satanás tenía que pedir para zarandear a los discípulos. Él no tenía ese poder de por sí mismo. Y quiero hacer mucho hincapié en eso, porque a veces le echamos la culpa a Satanás de cualquier cosa. Y no deberíamos hacerlo porque le hacemos mucho más grande de lo que en realidad es. Satanás tiene que pedir permiso porque no tiene el poder de herirles por sí solo. Quiere decir, el ataque de Satanás, y esto lo juntamos con lo que acabamos de leer de Zacarías 13:7, ese ataque a los discípulos, particularmente a Pedro, tiene la aprobación de Dios, porque ni Satanás puede hacer lo que le da la gana, sino necesita, para decirlo así, el permiso de Dios. Hay varios versículos que se han olvidado, en mi opinión, en toda esa vorágine donde a veces, hablamos casi más o se habla casi más de Satanás que Dios mismo, y Satanás hace esto y hace otra cosa y influye en mi vida, en esto y en el otro. Querido hermano, querida hermana, vamos a ser bíblicos también en esto. ¿Vale? No es necesario que llevemos continuamente Satanás en nuestra boca. Él tiene mucho menos influencia en nuestra vida de lo que nosotros a veces le concedemos. Y quiero citar simplemente 3 versículos. El primero viene de 1 de Juan 5:18. 1 de Juan 5:18, ahí dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y escucha bien, y el maligno no le toca. Quiere decir que Satanás en nuestra vida solamente puede conseguir las cosas que Dios se lo permite, y lo que Dios le permite a Satanás hacer en nuestras vidas son cosas que nos ayuden a crecer en nuestra fe. Y esto también fue el caso de Pedro. Los discípulos no están solos, porque además dice Jesús aquí: pero yo he orado por ti. Y eso es una verdad que queda expresada en Hebreos capítulo 7, versículo 25, donde leemos que Él, es decir, Jesucristo, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre, perpetuamente. Son 2 palabras que nos llaman la atención. ¿Sabes lo que Cristo está haciendo en estos momentos por ti? Él está intercediendo por ti. Y esto hace que tú, siendo creyente,
no te vas a apartar del camino, por lo menos no de forma permanente. Y lo que jamás va a poder ocurrir es que Satanás te arrebate de las manos de tu Señor. Y un tercer versículo quiero mencionar en ese contexto, que es del mismo libro de Hebreos, del capítulo 9, el versículo 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto es lo que hace nuestro Señor. Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, Pedro, Manuel, José, y también, por supuesto, para las hermanas, María y Eugenia y Pilar, para solamente nombrarte nombres para cada uno. Ahí pones tu propio nombre. He orado por ti. Y esto hace que estás hoy aquí, confesando que eres hijo e hija de Dios, redimido por la sangre de Jesucristo. En el versículo 28 aprendemos que Cristo además predice su resurrección, y no solamente eso, sino además la restauración. Una vez dispersadas las ovejas, pues esto se acabó. Esto es el final ya de la iglesia antes de que realmente había empezado bien. El versículo 28 no lo dice, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es como el buen pastor que otra vez recoge su rebaño, y así fue literalmente. Primero tenía que recoger de nuevo los 12. Bueno, ya solamente quedaban 11, porque el único que se había perdido fue destinado a perderse desde el inicio, no fue un accidente. Como vimos la última vez, fue así anunciado claramente en varios lugares del Antiguo Testamento. Y de la misma manera, Jesús ahora habla muy claramente de su resurrección. Pero otra vez, los discípulos aún no lo entienden, aún no se dan cuenta. Luego lo entenderían. Pero antes tienen que caer en una desesperación que parecía no tener fondo. ¿No es así que tantas veces nos pasa exactamente la misma cosa? Leemos en la Biblia cosas, pero luego lo olvidamos y es como si nunca las hubiéramos leído. Jesucristo habla tan claramente de la restauración de los discípulos como él habla de su resurrección, como él hablaba de su muerte. Y de nuevo, y esto es la buena nueva para los discípulos, y Jesús lo dice de antemano, el pastor iría por delante de su rebaño. Y esto es una gran verdad, mis queridos hermanos, lo que el apóstol Pablo recoge en una frase. Si somos nosotros infieles, sin embargo, él sigue siendo fiel. Y esto nos viene con una gran liberación cuando pensamos en nuestros momentos más débiles, cuando pensamos que ya todo se había acabado. Ahora, todos deberían haber aceptado esa verdad, ¿no es cierto? Porque es como una verdad de perogrullo, en ese sentido de que, bueno, somos débiles, y es verdad que si nosotros decimos de esas aguas no beberé, pues igual no pasa ni una hora y damos el primer sorbo. Y es exactamente lo que ocurre aquí. El versículo 29 empieza con la palabra entonces, quiere decir justo cuando Jesús termina. Pedro le dice, aunque todos se escandalicen,
maestro, yo no. Tú puedes confiar en mí. Tú sabes quién soy. Yo estoy dispuesto a luchar por ti. Pues sí, Tomás, ese hombre que a veces es tan intelectualmente escéptico con las cosas para aceptarlo, pues igual él te niega. O Juan, ese debilucho, joven, pues que todavía no ha vivido, no sabe lo que es luchar en esta vida. O Jacobo, que quiere ser pues, uno de los grandes y no sabe realmente evaluarse a sí mismo de forma correcta. Pero yo no, Señor. Posible que todos se escandalicen, pero yo no. Y esa actitud de Pedro es muy revelador en varios sentidos, porque demuestra por lo menos 4 cosas. En primer lugar, una desmesurada confianza en sí mismo. Pero es uno de esas gentes sin complejos. Por lo menos no tiene complejo de inferioridad. Esto sí, pero yo no. Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado. O podría añadir otro de 1 Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Piénsalo. Piénsalo antes de que la próxima vez des consejos maravillosos a los demás, pensando en tu propia debilidad. En segundo lugar, parte de una desmesurada confianza en sí mismo, Pedro revela un desprecio hacia los demás. Ellos sí, yo no, jamás. Es verdad, a veces parece que todo el mundo está equivocado y nosotros somos los únicos que vemos las cosas claras y que además actuamos de forma coherente. En tercer lugar, demuestra incredulidad, porque Pedro no cree en lo que Jesucristo le dice. No cree lo que el Señor dice sobre su verdadera situación. Y en cuarto lugar, eso revela la soberbia de Pedro. Antes del quebrantamiento es la soberbia, dice Proverbios 16, 18, y antes de la caída la altivez de espíritu. Pues yo recuerdo que hace años la DGT en España tenía una publicidad que sirvió para evitar accidentes en carretera. Y esto era la sencilla frase, las imprudencias se pagan cada vez más. Pues esto posiblemente hubiese sido el lema perfecto para ese tramo en la vida de Pedro. Era imprudente. De la misma manera como el alcohol, cuando ingerimos demasiado, nos evita de evaluar la situación correctamente, sobre todo cuando estamos al volante. De la misma manera, ahora Pedro hace una evaluación de su vida completamente equivocada. Y esas son las 4 razones porque también nosotros caemos tantas veces en las pruebas de nuestra vida. Y ahí está Super Pedro. Y lo que hace el Señor Jesucristo, le coge a ese Pedro inflado, ese Super Pedro de tamaño XXL, y coge una aguja, y para decirlo así, le pincha y le reduce a su tamaño natural, que es tamaño S. Cuando le dice a él, precisamente, de cierto, o sea, quiere decir que no cabe duda, te digo a ti, Pedro, que tú, enfatizado en el texto original, no los otros, sino tú, hoy
No mañana o en 5 años, hoy. Y para ser más exacto, en esta misma noche, ni siquiera mañana. Antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás. Ni una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Y Pedro hace... Más claro no se puede decir. Y efectivamente, lo que Jesús anunció se cumplió literalmente. Vamos a leer y voy a anticipar esos versículos aunque vienen al final del capítulo, pero lo vamos a incluir ahora. Nos trasladamos ahora a unos horas posiblemente más tarde a ese edificio que hay detrás de mí, que es el palacio del sumo sacerdote. Allí justo detrás de mí, ahora se ve, está el patio donde Pedro tiene acceso por razones en las cuales ahora no vamos a entrar, pero puedo decir que entra ahí indudablemente con la ayuda de Juan, que tenía buenos enchufes con esa familia. Dice en el versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, no sé de qué hablas. Salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Qué pesada esa mujer, habrá pensado Pedro. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Bueno, los galileos eran los andaluces de Israel. Hablaba un galileo y enseguida, por su forma de hablar, la gente le ubicaba. Claro, este viene de Galilea, no sabe hablar de otra manera. Bueno, no es despectivo, pero simplemente es su forma de hablar que le delata. Y por lo tanto, bueno, ya Pedro empieza a cabrearse realmente. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Pues mira, fíjate a lo que un apóstol es capaz de hacer. No conozco a este hombre de quien habláis. Y no, me imagino que Marcos no pone más cosas para no ofender a los lectores. Pues esto era Pedro. Había gozado de privilegios especiales y esto era su reacción. Y nos cuenta Lucas de nuevo que en este mismo momento canta un gallo y Lucas nos dice que Jesucristo le mira. Bueno, de esa habitación que está al lado donde estaba el interrogatorio, había un momento cuando posiblemente abriéndose la puerta o por una ventana, las miradas de ambos por un momento se cruzan. Y a Pedro en ese momento se le congela la sangre. Dice Lucas, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Ahora ponte en la situación de Pedro. Había gozado de privilegios especiales, había sido el destinatario de mercedes especiales. Y sin embargo, vemos aquí al mismo Pedro dominado tan completamente por el miedo que llegó a negar a su Señor. Declara que no le conoce. Declara que no conoce a aquel que había curado su suegra.
que le había llevado al monte de la transfiguración, que le había salvado de ahogarse en el mar de Galilea. Y no niega a su maestro una vez solamente, sino lo hace 3 veces. Y no lo niega simplemente, sino además lo hace jurando y maldeciendo. Y sobre todo lo hace a pesar de todas sus afirmaciones y de sus clamorosas protestas, que antes de hacer cosas semejantes, dijo, preferiría morir. Y termina Marcos aquí, el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Se acabó, habrá pensado. No soy mejor que el traidor. Hubiese podido pensar si hubiese entendido que Judas iba a desempeñar ese papel. Se acabó. Nunca jamás el Señor se va a acordar de mí. Se acabó esto. Yo he tenido privilegios y lo he tirado por la borda de una forma frívola. Y él se echó a llorar amargamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque Pedro ahora no se suicida como más tarde lo iba a hacer Judas. Porque esto no fue el final del ministerio de Pedro. Por una razón muy sencilla, mi querido hermano, mi querida hermana. Porque el Señor estaba intercediendo por Pedro, tal y cual lo había prometido antes. Aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Acuérdate de esto. Cuando llegas a momentos donde piensas, bueno, ya se acabó todo, porque ya no soy digno de que el Señor me llame su hijo o su hija. Que sepas una cosa, la gracia del Señor es mayor que esto, y si Él te ha llamado, Él te no deja caer como una patata caliente. Dios tardó 40 días en sacar a Israel de Egipto, pero 40 años en sacar a Egipto de Israel. No hay victoria aparte de la obra del Espíritu Santo que mora en los creyentes. Y notamos esa diferencia en el día de Pentecostés, cuando Pedro, ya cambiado, toma la palabra y suelta uno de los discursos más brillantes de la historia de la iglesia. Terminando, simplemente quiero resaltar 3 cosas. En primer lugar, hemos visto aquí un ejemplo de la estrategia de Satanás. Él no solamente nos ataca con el permiso de Dios, obviamente, donde más débiles somos, sino puede convertir incluso nuestros puntos fuertes en puntos flacos. Conocemos a Pedro como el hombre de coraje, el que iba a defender a su Señor quitándole una oreja a Malcus, el siervo, el soldado romano. Sin embargo, siendo un hombre de valor, niega al Señor. Moisés era humilde y pacífico, pero en un momento determinado pierde el control sobre sí mismo y esto le deja fuera del país prometido. Abraham era un héroe de la fe y así le conocemos. Y sin embargo, la incredulidad en cuanto al nacimiento de su hijo prometido le iba a entrar en tejemanejes que terminaron con un gran disgusto, la historia de Ismael. Elías era fuerte delante de los sacerdotes de Baal, pero poco después débil delante de Jezabel. No solamente tus lados o tus puntos flacos pueden convertirse en un problema, sino también tus puntos fuertes si tú crees que puedes confiar en tus propias fuerzas. En segundo lugar,
Aprendemos que Dios está en control de todo y en cualquier momento. Él es un Dios soberano. Y no creas ni por un momento que estás a la merced del diablo. Nunca jamás el Señor te deja solo. En tercer lugar, el Señor está intercediendo por ti. Es el ejemplo del poder de la oración, no el tuyo en este caso, sino del Señor que está intercediendo perpetuamente por ti. Oraba por Pedro. Incluso si fallas, si fallamos, aquí está el poder de un Salvador omnipotente que nos preserva y nos guarda para el día cuando Él finalmente nos llame a su presencia. Y esta oración nos sostiene. En este momento tú puedes decir, incluso en tus momentos más débiles, de más debilidad y más terribles, ahora mismo Jesús está intercediendo por mí delante del Padre, estando en el lugar de autoridad a la derecha del Padre. Esto es una promesa que nadie nos puede quitar. Y quiero animarte, mi querido hermano, mi querida hermana, en esto. Y si hoy hubiera alguna persona que nos escucha que aún no tiene esa seguridad, quiero rogarte como embajador de Cristo, deja de reconciliar con tu Dios para que tengas a alguien a partir de ese momento que esté intercediendo de una forma continua delante del Padre por ti. Deja que el Señor haga ese milagro. Que el Señor te bendiga y vamos a orar un momento. Señor, gracias te damos en este día, gracias te damos por tu presencia entre nosotros. Y pedimos, Señor, que tú nos bendigas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender que tú tienes misericordia incluso en otros momentos de más debilidad. Tenías misericordia de Pedro y pido en ese momento particularmente por aquellos que ahora se sienten débiles, inadecuados, un fracaso. Señor, que se acuerdan en ese momento que tú le miras, pero no para condenarles, sino para estrecharles la mano, para restaurarles y para darles su tarea y su lugar en tu reino. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga y gracias por escucharme de nuevo en esta noche.